tema retenciones. Es un laburo que antes hablábamos fuera de cámara y les quiero manguear. Lo que es retenciones por partido, me acuerdo cuando vos mismo contaste en Henderson, que si no me equivoco el número eran $50.000 por productor en el periodo de 10 años, un número realmente grande. Sí, te diría que más. No por productor, por habitante. Dividido los habitantes. Me acuerdo, habíamos hecho un número medio raro. ¿Cómo es? Y eso, como es un impuesto nacional, no se mete ni la provincia para defender a los productores, ni los intendentes para defender a sus productores. Es raro, porque igual los intendentes te dicen que la plata esa se va del pueblo. Que si no estuvieran en retención y quedaran en el pueblo, eso sería mucho más desarrollo local. Los tipos se meten en esa, pero no se meten en esta. Claro. O sea, te piden que Lo que vos pasa es que lo dicen intercedas teóricamente. para... Yo nunca vi un intendente. Es como la coparticipación. También te piden que los intendentes que te ayuden con la coparticipación ante la provincia, y la provincia te pide que vos le ayudes con la coparticipación ante la nación. Esto es una... Pero las retenciones se van de los pueblos, se centraliza, y después, cómo se reparte, es lo que ha pasado en Argentina. Más de $200.000 millones en los últimos 20 años, y estamos como estamos. Bueno, hay una cuestión teórica. Si el Estado te saca, es para no poner la plata en el mismo lugar, porque si no te sacaría. Seguro. O sea, te saca de Henderson, es para que no vuelva a Henderson. Viste que dice, la plata vuelve. ¿Qué va a volver, flaco? Si no, para que vuelva, no me la saqué, campeón, dejala en el lugar. Es lo que decimos, dejarle la plata a la gente, en todo, en general, pero en esto los productores de las retenciones, y vas a ver, cambian las máquinas, siembran más, fertilizan más, usan mejores tecnologías, todo lo que decimos que siempre va a pasar. Yo sostengo que si desde la punta del iceberg, que podríamos llamarlo como el gobierno nacional, empieza a partir las líneas claras, las bases y ordenar la macro, lo que nos queda por debajo es entre privados y entre instituciones públicas que también hay que involucrarse, empezar a diagramar, dialogar, asociarnos y empezar a hacer nuevos proyectos productivos. No tenemos más que alinearnos y decir, bueno, el tipo va por acá y nosotros dentro de este panorama, ¿qué es lo que podemos hacer? Y por contagio la gente va. ¿A dónde? Y la gente hace los procesos, o sea, yo creo que, y más en los pueblos, ¿no? Que empieza a ver, yo creo que aparte te lo conté, en la década del 70 cuando un grupo de productores empezó con la siembra directa, eran 5, 6, 7, 10, ponele en todo el país. Y después, fines de los 80, principios de los 90, eso empezó a funcionar y por contagio al principio eran todos los locos y después lo terminó adoptando. Y vos fijate que Argentina, yo siempre creo que varios lo ven o los que están en el sector, o sea, Argentina tuvo un crecimiento exponencial de la parte agrícola en función. Después podemos discutir si desplazó más la parte pecuaria, como hablamos, qué sé yo, que traccionado por los precios de los commodities. Bueno, se fue adaptando, pero del paquete tecnológico que se empezó a implementar en la década del 90, con la siembra directa, las hojas RR, y después el traccionamiento de China hacia esos precios internacionales, bueno, la agricultura ha tenido un incremento, no lo tengo así desarrollado, pero es un incremento se multiplicó por 4. Claro, y es más, estos últimos 20 años, que el país, o sea, con el yuyo, con el llamado yuyo, o sea, se ha sostenido básicamente la economía con las retenciones, la economía de un país. Hoy empieza a jugar otro papel preponderante el tema nuevamente de la energía, la minería, la inteligencia artificial y todo lo demás que va traccionando otros drivers, ¿no? Entonces, en el cual yo creo que la agricultura tiene que, o sea, las 3 provincias que más producen en ese sentido, que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la parte agrícola, tienen que buscar nuevos drivers, o sea, nuevos conductores hacia algo que les engorde la renta y que vuelvan o reinventarse. Porque vos vas a tener un competidor en cuanto a la energía, la minería y todo lo que tracciona la inteligencia artificial, que ya es un poquito... por así decirlo, lo que va a venir, pero está claro que viene. ¿Por qué necesita el gobierno que liquide pronto? Todos decían los economistas hasta la semana pasada, el campo retiene liquidaciones porque está esperando que suba el dólar, los importadores compran anticipado porque tienen miedo que suba el dólar.
entonces está diciendo, bueno, basta, de retener hay que vender. Bueno, lo primero que ya que se haya anunciado cómo iba a ser el nuevo esquema cambiario, sacó esa incertidumbre que se había generado, que duró un mes y pico, cuando el presidente, en la apertura de sesiones, dijo, voy a mandar un decreto por el acuerdo con el fondo. Se empezó a discutir esto con demasiada anticipación, Claro. con lo cual obviamente fue un mes y medio de muchísima incertidumbre, que nos remitió a las épocas de cepo más duro, donde eso era lo general. Tenías todo el incentivo a importar todo a dólar oficial y a liquidar lo menos posible al dólar oficial, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó este mes y medio, de donde todo el mundo estaba esperando. Bueno, si hay un salto cambiario, ¿por qué voy a liquidar más bajo? Y por las dudas los importadores se apuraron. Ahora, obviamente, ese incentivo no está, pero el mensaje era que como la baja de retenciones, la norma era hasta junio, la pregunta era si iba a durar o no. Hay más incentivo aún si sabés que además de todo, no solo ya sabés cómo es el esquema cambiario, sino que además se te acaba esa baja transitoria de retenciones, va a ser transitoria por ahora, por lo menos este año probablemente, mientras que a algunos ya se les quitó definitivamente, pero aquellos que era la baja transitoria, soja, los principales productos agrícolas, maíz, saben que eso es una ventaja que tiene una ventana de tiempo, ¿no? Ahora, cuando los exportadores finalmente venden y tienen que liquidar las exportaciones, esos dólares que consiguieron con esa operación, ¿no?, de exportación, pasan por el Banco Central. Y eso es lo que se llama la liquidación de dólares de No, las pasan por el cosecha. mercado único y libre de cambios, que no las compra el Banco Central. La compra un privado, como te decía antes. Es el libre juego de oferta y demanda que no estamos acostumbrados. Claro, pero ¿por qué antes si liquidaba el banco, si No. liquidaban los... Pasan por el mercado de cambios, lo que pasa es que el Banco Central, con el crawling peg, lo que tenía que hacer era, a ese tipo de cambio, si había más oferta de dólares que demanda de dólares, los compraba para que no bajara el tipo de cambio, ok, ¿entendés? Eso perfecto. se llama esquema de tipo de cambio controlado? fijo, pero en realidad es un fijo que se mueva al 2% mensual o al 1% mensual, ¿sí? Funciona de esa manera. El Banco Central se compromete en el dólar oficial a mantenerlo a un determinado nivel. Cada vez que hay más demanda de dólares que oferta de dólares, que es lo que pasó el último mes y medio, el Banco Central tiene que vender para que ese tipo de cambio se mantenga. Ahora, mientras el tipo de cambio esté entre bandas, es un tipo de cambio en donde el Banco Central no tiene que quedarse con los dólares. Directamente los compra a otros. Hay alguien que está demandando dólares, importadores, etc. Por eso te digo, si hoy bajara el tipo de cambio, ¿qué quiere decir? Que en realidad, respecto de ayer, hay más oferentes que demandantes, entonces baja el tipo de cambio, el nivel Bien. de tipo de cambio. El Banco Central no tiene por qué intervenir.